Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos otra semana a Antena de Opinión. Retomamos el turno del debate, de la tertulia en Telepuerto Real, y lo hacemos de nuevo hablando de elecciones. Hace unas semanas estábamos en este mismo plató, en aquel momento con representantes de distintos grupos políticos para la previa de las elecciones generales que ya se celebraron el domingo. Es momento hoy para hacer análisis. Hemos dejado a un lado los representantes políticos y hoy vamos a analizar casi al minuto y resultado lo que está ocurriendo en estos días en el ámbito nacional después de las elecciones, y lo hacemos con compañeros a los que nos encanta hoy tener en esta mesa. Vamos a saludar a Antonio Juncal, periodista. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Cristóbal. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y por volver a la que también sigue siendo tu casa. Gracias por invitarme y me siento bien acogido. Muchas gracias, Antonio Juncal. Damos también la bienvenida a otra compañera, también periodista, Soledad Benítez. Buenas noches. Buenas noches. Gracias también por acompañarnos. Damos la bienvenida a otra compañera de esta casa, Gemma Rosendo, que casi que a esta hora nos resulta raro, Gemma, verte en esta pantalla después de todas las mañanas. Pues sí, la verdad es que sí. Muchas gracias por invitarme, Cristóbal. Ya tocaba, ¿no?, que viniera yo a verte a tu espacio, Antena de Opinión. Muchas gracias por acompañarnos también, y saludamos a Julio Otero, periodista y también autor del blog El Atril, ¿verdad?, y miembro de Radio Puerto. Julio, buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por acompañarnos y por estar con nosotros también. A ti por invitarme. Bueno, decimos que vamos a analizar elecciones generales y es muy complicado porque, primero tenemos que decir que están viendo este programa en esta noche de jueves. Nosotros lo hemos grabado un poco antes, con lo cual puede ser que ese minuto y resultado casi no se produzca algún cambio, aunque ya tenemos todas las cartas sobre la mesa y sí que podemos ir analizando cuestiones. Algo que no va a cambiar, o eso creíamos hace unos días, y luego se ha cambiado un poco, son los resultados de las elecciones. El Partido Socialista volvía a ser el vencedor, el partido más votado, seguido del Partido Popular. Y bueno, pues prácticamente se repetía un escenario muy similar, a excepción del ascenso de Vox, ascenso meteórico, podemos decir, y el descalabro de Ciudadanos, que se queda con solo 10 diputados. Una primera ronda, los resultados, los que esperabais. ¿Alguna sorpresa, Antonio? Pues yo puedo decir que hicimos en el periódico una quiniela, precisamente un poco a ciegas, ¿no?, de saber cuáles eran los resultados. Y por lo menos en mi caso lo que tomé como referencia, que por cierto quedé muy lejos del resultado que al final ha salido, eran las últimas encuestas. Y con eso quiero decir también que claro, las referencias sí que teníamos más inmediatas eran las encuestas, y como estamos haciendo, de hecho pasa con este debate, una política tan al minuto, pues era difícil prever lo que iba a pasar. Había tendencias que sí que estaban claras que iban a pasar. Evidentemente se preveía la bajada de Ciudadanos, el ascenso de Vox, pero yo creo que lo hablaremos a lo largo del debate, pero a mí la sensación que me queda es que aunque hay una cierta aritmética, ¿no?, con los resultados, después hay gran parte de la cocina de los resultados que casi que sentimos que está un poco al margen de nosotros, porque cuando llega el momento de los pactos hay poco tenemos que decir, y como tampoco, otra cosa que imagino que hablaremos, hay una excesiva transparencia en el tema de quién va a pactar con quién, pues un poco tampoco se saben los resultados definitivos. Se pueden llegar a prever los resultados numéricos, pero después... Desde luego esa transparencia de la que hablas, Antonio, de no se sabe quién va a pactar con quién, no se sabe nunca en ninguno de los casos, porque lo que se dice en campaña se queda en campaña, y cosas más raras hemos visto luego, ¿no?, que no tiene nada que ver lo que se produce antes de las elecciones con los días postelectorales. Soledad, no sé si tú los resultados eran los que esperabas, sorpresas. Para mí la sorpresa ha sido que 4 millones de españoles hayan votado por un sí a las armas, por integrar la asignatura de caza en las escuelas, pues por ir hacia atrás en un montón de leyes que hemos conseguido en favor de la diversidad, de la mujer y muchísimas libertades que ahora nos quieren
cerrar, ¿no?, los que están apretando con fuerza, pero por otro lado no me sorprende tanto porque es cierto que quizás se le ha subestimado un poco a los nuevos y han hecho una campaña fuerte en el debate, han manifestado también en el debate que hubo de los principales líderes, manifestaron una posición... En el que participaban por primera vez. Claro, manifestaron una posición muy firme, dejando muy claro a su electorado cuáles eran sus pautas, ¿no?, de actuación, sus líneas de actuación, y han apelado sobre todo pues al odio y al miedo, y eso cuando hay una situación de crisis siempre funciona. Entonces creo que ese boom que han tenido los resultados se debe a eso. Entonces sorprende que digamos que gran mayoría de personas hayan pasado por el aro y se hayan creído todas esas patrañas, o ya no solo que hayan aceptado las cosas que les proponen, sino que creo que ha sido un votante que ante ese miedo y ante ese odio no ha mirado por el bien común, sino que ha dicho: de todas estas cosas que me proponen, a mí me interesa esto, pues como me interesa esto en concreto, los voto, aunque luego el resto de propuestas que tengan puedan ir hasta en contra de lo que hablábamos de minutos resultados y también haciendo esa comparativa con el periodismo deportivo. Luego iremos partido a partido, como dice Cholo Simeone, y entraremos en cada uno de los casos. Gemma Rosendo también pendiente el domingo, ¿no?, de los resultados electorales, claro, con sorpresas, con dentro de las cuentas que habías podido hacer antes. Hombre, los resultados yo creo que han sorprendido a todos, pero incluso a todos los partidos, porque me da la sensación de que ninguno de los que fueron a las elecciones el 10 de noviembre tenían apuntado lo que les iba a pasar. Quiero decir con esto, el Partido Socialista se suponía que si nos había llevado a elecciones era porque tenía un escenario favorable, se suponía que crecía, como mencionaba Antonio, la última encuesta del CIS, por ejemplo, la que más amplia resultado le daba 135, creo recordar, ¿no?, una horquilla bastante amplia, ¿no?, con respecto a lo que tenía hasta el 10N, que eran 123. El Partido Popular de Pablo Casado en sus encuestas hablaba de que llegaría a los 100 escaños, se queda ahora en 89. Quiero decir que si te vas viendo casa por casa, sede por sede, en todos creo que hubo sorpresa. Sí, es cierto, incluso que para los que pegaron ese subidón, que más de un 50% de crecimiento, ¿no?, en el número de escaños como ha tenido Vox, pues incluso para ellos también, aunque también venía anunciado, y aquí que tú sabes, Cristóbal, que en De Buena Mañana siempre repasamos las portadas de los periódicos, estábamos viendo ya cómo se iba anunciando poquito a poco: Vox sube, o sea, nos lo iban diciendo, nos lo iban contando, pero realmente nadie se atrevió a escribir y va a duplicar su número de escaños, ¿no?, porque eso no se puede hacer. En el caso de Ciudadanos, pues en su contrario, se sabía que bajaba, pero claro, bajar hasta ese mínimo de 10, y no sigo para no aburrir, sí, ¿no?, que pero que creo que fue una noche electoral en la que la gran mayoría de los partidos políticos se quedaron con esa sensación de ¿dónde están nuestros expertos que nos han dicho esto es lo que va a pasar si vamos a elecciones? Y es cierto que la mayoría de los grupos tenían estas expectativas muy altas, ¿no? Todo el mundo pensaba que iba a crecer mucho más de lo que ha crecido, el que iba a bajar pensaba que bajaría mucho menos de lo que ha bajado, hasta el punto de que si se hubiesen cumplido las expectativas de todos, hubiésemos necesitado otro Congreso de los Diputados para ampliar tanto votante, ¿no? Bueno, las encuestas son eso, encuestas, Julio. La noche electoral la viviste con sorpresa, con asombro, con... No, yo la verdad que no la viví con asombro, se dieron los resultados más o menos que yo esperaba, ¿no? En general creo que son resultados parecidos, sí es verdad que hay algunos cambios con respecto a la convocatoria anterior, está claro, ¿no?, la bajada de Ciudadanos y la subida de Vox, que sin embargo estaban anunciadas por las encuestas, entonces tampoco sorprenden tanto. Sí que es verdad que yo pensaba, como otros compañeros aquí, que la caída de Ciudadanos no iba a ser tan pronunciada ni la subida de Vox tan grande, pero bueno, que entraba dentro de lo esperable porque nos lo marcaban las encuestas. Y al margen del resultado de cada partido, la aritmética que sale para posibles pactos de gobierno sí que es
casi idéntica a la de hace 6 meses. Y bueno, sí, después hay otras sorpresas interesantes como la irrupción de la primera agrupación de electores en la historia del actual régimen, que es Teruel Existe, que además ha ganado las elecciones allí en su circunscripción, y la del Partido Independiente de Melilla, que fue fuerte en las elecciones locales ya hace años, pero que a nivel de elecciones generales nunca había tocado poder. Y yo personalmente creo que el ascenso de Vox, tanto en esta convocatoria como en otras anteriores, quizá menos en las primeras generales, sí en las andaluzas y en encuestas posteriores, se debe sobre todo al conflicto en Cataluña. Han subido, pienso yo, más de lo que se esperaba, porque la reacción a la sentencia por parte de grupos independentistas ha sido más digamos, acusada de lo que se esperaba. Y como, por ejemplo, los actos violentos han sido más graves de lo que a priori se esperaban, el apoyo a Vox ha sido superior. La respuesta, ¿no?, que estaban pidiendo frente a lo que ocurre en Cataluña, ¿crees que ha sido una respuesta a través de las urnas, ¿no? Yo creo, bueno, que hay diversas razones para explicar el aumento a Vox. En cualquier caso, hay que decir que no es un fenómeno único en España, que es algo que se está produciendo en toda Europa, incluso en América, que partidos de un espectro ideológico similar suban en voto. Por lo tanto, no es algo que deba extrañarnos demasiado, pero sí creo que en España crecen, especialmente porque España era uno de los países en los que un partido a la derecha del Partido Popular Europeo es de donde menos fuerte era el partido a la derecha del Partido Popular Europeo, ¿no?, o extrema derecha, que se le dice en muchos medios. España era de los que menos, pero yo creo que es el conflicto en Cataluña lo que le da más apoyo en todo el territorio. Bueno, la verdad que ha sido una campaña convulsa en lo que se refiere, bueno, al conflicto en Cataluña, con la sentencia del juicio del Procés, también la exhumación de Franco ha estado en ese contexto político, porque también hay quien achaca, bueno, pues ese aumento de Vox precisamente a ese hecho. Soledad nos decía antes, hablábamos del ascenso de Vox por entrar en este grupo. Tú ya tenías claras algunas de las causas, ¿no?, por las que había aumentado. Sí, yo no estoy muy de acuerdo con Julio en que haya sido precisamente todo lo que está ocurriendo en Cataluña el desencadenante, porque si fuese por eso, pues también el PSOE habría bajado mucho, por, digamos, estar ahí aguantando el tirón y apelando al diálogo antes de entrar en medidas más drásticas. Creo que sí ha sido un voto de castigo en general a todos los partidos, pero quizá no por lo que ha pasado en Cataluña y no por la exhumación de Franco, sino por estos 6-7 meses que hemos estado sin gobierno, digamos, que hemos estado a ver qué pasaba, a ver si pactaban, si no pactaban, y ese hartazgo es lo que creo yo que ha llevado a los votantes a castigar un poco a sus líderes, ¿no? Yo también veo como novedad, ¿no?, porque hasta ahora yo creo que hay una hipertrofia de sondeos y sin embargo, por ejemplo, voy a romper una lanza a favor del buen diagnóstico que pueden dar las redes sociales en ese sentido. Creo que en las redes sociales, también de hecho, creo que Vox, por ejemplo, está trabajando eso, también se ha trabajado en otros muchos países, ¿no? Se tiene una mayor dimensión de la opinión pública en las redes sociales que en las redes sociales, que es lo que siempre se ha conocido como opinión pública, en todos los sentidos. Ahora cada vez más el run está en las redes sociales y sí que puedo decir que, por ejemplo, nosotros a través del periódico, pues sí que observamos tendencias en las opiniones de la gente, en las corrientes de opinión, ¿no? Entonces, en ese sentido... Bueno, en cualquier caso, hay mucha campaña política a través de redes sociales y quizás gran parte de los votantes, la información que tienen para elegir un partido u otro es precisamente a través de redes sociales, ¿no? Y además también, para mí me resulta curioso que la gente se atreve, digamos, entre comillas, a través de las redes sociales a soltar una serie de juicios que no hace de otra manera. Y en el fondo, yo reflexionaba estos días sobre eso, el voto casi que se está convirtiendo un poco también en eso, porque cada vez la gente dice menos lo que va a votar
pero en parte es también una forma de anonimato, ¿no? Y también respecto a lo que comentabais de si ha influido otros sucesos externos, pues recuerdo, ¿no?, en el tema de Cataluña como algo recurrente que precisamente en las últimas elecciones andaluzas, que fue donde se marcó la primera irrupción de Vox, el tema catalán, que ahí todavía fue más sorprendente, pues estuvo con mucha fuerza. De hecho, la propia Susana Díaz reconoció, pues ella no le veía sentido a que se hablara de Cataluña en un debate de tono andaluz, y sin embargo, quienes hablaron de Cataluña, quienes hablaron de ese contexto, pues sacaron más tajada, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que también otra de las cosas importantes en ese aspecto es un poco la ruptura con el discurso, ¿no?, que venían planificados. Son elementos externos los que hacen que cada partido se vea obligado a tomar una posición, y eso sí que creo yo que influye en los electores. Más que, bueno, el debate puede influir un poco, pero más que un discurso muy plano, ¿no? Bueno, los debates últimamente, los debates a 5, no suele haber de hecho incluso mucho debate, ¿no?, en el propio contexto de... Muy encorsetados, ¿no? Muy... Bueno, yo ahí difiero un poquito porque creo que últimamente hemos tenido la suerte de ver tanto en las del 28A como en las del 10N, debates donde de verdad los periodistas han podido dirigir preguntas a los candidatos, algo que antes no teníamos, porque sí que es verdad que cada partido pues negociaba, o sea, todos los partidos hacían un acuerdo, una apuesta en común de lo que querían como debate, y iban a bloques, y eso sí que era prácticamente un meeting, ¿no?, por parte de cada uno de los representantes. Yo creo que en los últimos debates sí ha habido un cierto cruce dialéctico entre, bueno, aparte de sacar muchos... exacto, de todo un poquito, ¿no?, el saco este de Doraemon que se ha puesto tan de moda últimamente, pero bueno, quiero decir que sí se debatía y sí se confrontaba alguna parte de las ideas, pero esto no era lo que yo quería decir, y ahora creo que voy a quedar muy mal porque se me ha ido... Hablábamos del ascenso de Vox, las causas por las que el partido, bueno, pues ha duplicado, ¿no?, sus resultados. No, yo no iba por ahí, lamento tener que decir que se me ha escapado un poco la idea, pero sí que en parte, sí que quería apuntar con respecto a esto último que me has referido sobre el ascenso de Vox y demás. La causa catalana yo creo que está presente desde hace ya mucho tiempo, y me da la sensación de que eso ya he recuperado la memoria. Eso el votante ya lo ha descontado, y pero los no partidos nivel, ya lo han descontado, perdón. Que yo creo que no al mismo nivel que presente desde que empieza el procés está... Hombre, nunca habíamos ido a votar con la sentencia ya escrita. Hay hitos muy concretos que hacen que el clima vaya cambiando, pienso yo. A quienes les preocupa, fundamentalmente personas de sesgo conservador, pero a quienes les preocupa la unidad de España, son más proclives a votar a Vox cuando, por ejemplo, en el Parlamento de Cataluña se proclama la independencia, o cuando hay disturbios en las calles. Eso obviamente favorece, igual que en un contexto de crisis económica dura, cuando hay un partido que critica la corrupción que impera o que propone medidas sociales, eso les suele beneficiar habitualmente. Entonces, yo sí creo que en estas elecciones en concreto Vox se ha beneficiado electoralmente de eso, de forma involuntaria, lógicamente, porque nadie controla lo que allí sucede, pero es que ese, digamos, fallo en el cálculo es fundamentalmente del PSOE, porque yo pienso que la dirección del PSOE, la dirección de campaña, no piensa que la sentencia, que sí se sabía prácticamente seguro que iba a ser en septiembre, fuera a tener esas consecuencias en Cataluña, que una parte de la sociedad catalana se iba a rebelar de esa manera contra la sentencia, y que en el resto de España pues iba a repercutir así de mal esa reacción, y que ese divorcio... Sí, pero sí que es curioso, Julio, que hablabas de la sentencia que hemos conocido durante la campaña electoral, y yo entiendo que quizás esta sentencia puede haber provocado un aumento de los partidos independentistas que estén en contra de esa supuesta mano dura que ha tenido el Partido Socialista con esta sentencia. Sin embargo, ha sido el aumento de quien pedían más mano dura todavía, ¿no? No, es que los dos extremos, los partidarios de la independencia
sienten como antidemocrática la sentencia, contraria a los derechos humanos, piensan que no hay un camino pacífico, democrático dentro del Estado español y por lo tanto pues se radicalizan más en su postura, pero claro, las personas que son por otro lado nacionalistas españolas o patrióticas o en cualquier caso firmes partidarios de la unidad del Estado se ven espantados por lo que sucede allí, se ven, sienten que verdaderamente la unidad de su país corre peligro y votan a los partidos que consideran que más la defienden o que más lo tienen como emblema. Yo creo que es que sucede en las dos posturas, la independencia y la unidad. Yo lo que quería apuntar también antes como idea es que, desde luego, iba, supongo que creciendo en cada convocatoria electoral que vayamos a tener, el porcentaje de gente indecisa es llamativa. Es llamativa. Quienes van a decidir el voto en las últimas 48 horas, 72... Y claro, contra eso es muy difícil, lo miro para Antonio porque lo ha reflejado también ante el tema de los pronósticos y demás, de las encuestas y de lo que se pueda ver o intuir en redes sociales, de las tendencias, pero es muy difícil teniendo un porcentaje tan alto de gente indecisa hasta la última llamada que dicen en el aeropuerto. Yo creo además que ese porcentaje tan alto de indecisos se ha dejado llevar mucho, como dice Antonio, por las redes sociales. Las redes sociales apelan, digamos, a los instintos más básicos de las personas y, como tú bien dices, se dicen cosas que no son capaces de decirse de otra manera, y muchas veces pues el que está indeciso pues se puede dejar llevar simplemente por las emociones y no pensar claramente en lo que supone esa decisión que va a tomar, ¿no? Y sobre todo a través de las redes sociales también hemos visto cómo Vox, por ejemplo, está haciendo un uso personal de la bandera como algo que es exclusivo de los que no quieren la ruptura de España, como la llaman ellos, cuando la bandera es la bandera de todos los españoles y no deben de usarla. Bueno, eso lo han hecho todos los partidos nacionalistas toda la vida, claro, ¿no? El apropiarse de símbolos que al final, bueno, pues son de todos y no de un partido, al terreno, ¿no? nacional. A mí también me parece como otro elemento interesante que yo creo que, por ejemplo, seguro Julio nos puede hablar más de eso, la figura del consultor político, del asesor político, porque, bueno, yo no sé, yo a lo mejor si nos interesa un poquito más la política, pues nos metemos un poco más y llegamos a conocer a personas que no sé si para el gran público son conocidas, pero como por ejemplo la figura de Iván Redondo. Iván Redondo está presente el asesor principal, único de Pedro Sánchez, hay que decir que viene antes de asesorar al PP y que muchos dicen que fue la clave del resurgir de Pedro Sánchez, ¿no? Pues como yo en la misma noche del domingo escuchaba a mucha gente que decía, después de este resultado, Iván Redondo que se busque otro trabajo, que se busque otro partido, ¿no? Como el fracaso. Y sin embargo, ahora de nuevo, después de lo que hablamos de la política al minuto, después de este pacto, ¿no?, incipiente con Podemos, pues aparece como figura principal, ¿no? Entonces, sí, bueno, si el objetivo que se había marcado Iván Redondo era salvar los muebles y acabar con Albert Rivera, pues seguramente sí ese era su objetivo, ¿no? Llega un momento en que no se sabe, porque no se sabe si permanece en silencio y por dentro está frotándose las manos o en realidad hay un conjunto de misteriosas casualidades que hacen que de pronto está en la ciénaga, ahora esté arriba, ¿no? Pero me parece una figura también interesante y que juega, digamos, al otro lado, ¿no? Si lo que comentaba Sole de los bajos instintos por ejemplo, de las redes sociales, pues esta es como la política sublime, ¿no?, que queda como un poco en las altas esferas, y yo no sé si, tampoco sé, ¿no?, lo pongo aquí sobre la mesa, si realmente estos resultados son un fracaso o un triunfo al final de esa alta estrategia, no sé. No sé si tienes respuesta, Julio. Sí, yo creo que en el caso concreto de Iván Redondo, que es cierto que es un personaje fascinante, sobre todo para los que nos gusta la comunicación y el marketing político, se está, yo creo, magnificando su importancia. Me da la Pienso sensación yo, de que todos tienen en su casa un Iván Redondo, ¿a que Claro. sí? Sí,
lógicamente las personas más cercanas a Sánchez son las que saben hasta qué punto llega su influencia. Sabemos que es grande, es obvio, no en vano, fue su jefe de campaña y ahora es el jefe de gabinete de la presidencia, pero yo creo que se le está atribuyendo toda la culpa de la decisión de la repetición electoral. Él probablemente haya sido partidario de ella, pero yo no creo que sea el culpable de todo, ¿no? de esta estrategia que yo personalmente creo que ha sido negativa para el PSOE, y como tendencia yo sacaría la conclusión que siempre que se repitan unas elecciones, quienes van a subir son los partidos conservadores. Yo creo que como norma general, por muchas razones, es lo que va a suceder. Y bueno, yo creo que Iván Redondo se está magnificando su labor, pero que esto es un clásico también en el periodismo europeo y norteamericano. No se da siempre, pero sí que de vez en cuando, cada 5 años, personajes que están digamos, en la trastienda de la política, asesores que deben ser anónimos y que suelen serlo, porque la gente ya tiene bastante con interesarse con la política como para interesarse por los consultores, ¿no? De repente emerge, porque tiene unas características, una personalidad muy especial, tiene una influencia que sí es verdad que es poderosa, de repente emerge en los medios y se le convierte en una especie de Rasputín, ¿no? En el príncipe de las tinieblas, que se le llamaba a uno de los asesores de Tony Blair, y se magnifica su figura y bueno, y al final eso acaba siendo negativo para el líder. Que yo creo que en este caso concreto, por una parte, ha sido beneficioso en el sentido de que se le ha echado a él la culpa, ¿no? de que el resultado no ha sido el que esperaba el PSOE. Pero en cualquier caso, los consultores políticos siempre tienen que estar en un segundo plano. En el momento en que se convierten en protagonistas, algo están haciendo mal. Pierden ellos mismos, algo están haciendo mal. Y lo que es seguro es que pierden ellos mismos, cuando no su líder. Bueno, el ascenso de Vox, retomando el asunto, había sido uno de los temas más comentados de la noche electoral, en el lado positivo, por supuesto, para el partido de Santiago Abascal, y también frente a eso el descalabro que obtuvo Ciudadanos. Una presencia, se queda con solo 10 diputados, que se preveía que iba a bajar el número de votantes. No sé si la previsión llegaba hasta este nivel, hasta el punto de que ha ocurrido algo inédito, ¿no? Que dimitiese pocas horas después del resultado electoral, cosa que no es lo habitual. Sole, Albert Rivera, ¿qué papel cree que ha jugado en estas elecciones? ¿Por qué ha caído en picado? ¿Y por qué ahora está fuera de la política? Yo creo que Albert Rivera, más que a la política, ha estado jugando al marketing, con todos sus artilugios, artefactos, todo lo que ha estado sacando, pues lo mismo en prensa que en los debates y demás. Entonces, yo creo que ha querido intentar crecer más de lo que debía y más rápido de lo que debía, en lugar de quedarse en una posición que podía haber estado muy cómoda y hubiera sido también mucho más útil, que sería de partido bisagra. Y sin embargo, pues en el momento en que ha visto que ha irrumpido Vox en lo que es el panorama político por la derecha, en lugar de quedarse en un centro que más o menos tenía, digamos, controlado, ha virado hacia la derecha, ha intentado arrebatar a quien ya tenía una posición fuerte esos puestos y le ha salido pues el tiro por la culata, ¿no? Entonces, yo creo que su fallo ha sido, por un lado, el intentar coger un camino que a lo mejor no era el más adecuado para su partido. Un camino que ya estaba andado en cualquier caso, ¿no? Claro, pero intentar virar todavía más a la derecha cuando la derecha ya tenía sus focos de atención. Y por otro lado, pues ese exceso de marketing que llegaba muchas veces ya a ser casi un monologuista, ¿no? Yo creo que si se retira, una de las cosas a las que se puede dedicar es al Club de la Comedia, porque le iría casi mejor que en la política. Incluso una venta ambulante, porque tiene material para todo eso. Muchos pensábamos cuando veíamos ese debate, yo me planteaba dos cuestiones. Una, ¿en qué momento alguien decidió que llevar un adoquín era una buena idea? Y en segundo lugar, ¿cómo había conseguido pasar el control de seguridad con semejante piedra, ¿no? Bueno, me imagino que habría también otro consultor de nuevo detrás o una
batería de consultores que les recomendaron eso, ¿no? Yo creo que si oponemos el ascenso tremendo de Vox y el descenso también tremendo de Ciudadanos, yo creo que una de las, si jugamos al juego este de búsqueda, las diferencias está en la indefinición y la rotundidad, la ambigüedad y la seguridad, pero por la seguridad temeraria, seguridad casi podemos decir, nunca mejor dicho, porque es torera, ¿no? De chulería, ¿no? O sea, yo creo que había un momento en el que, posiblemente también por estar en el centro, digamos, que Rivera se ha encontrado con que para dónde tiro, con quién quedo bien, qué digo, hacia dónde estoy. Y hay un momento en el que a lo mejor se ha encontrado con que no sabía el suelo en el que pisaba, frente a Vox, que por ejemplo ha ido para adelante pisando como sea, ¿no? Con el mensaje muy claro, nos guste o no nos guste, ¿no? Que precisamente, digamos, yo creo que podríamos decir que a lo mejor el fracaso de Rivera es un poco el fracaso de la política más posmoderna, de la política más... Él lo escuchaba estos días, que era como la gran esperanza blanca que se dice dentro de Europa, de los líderes, de los oradores, y yo creo que también es otro choque, ¿no? Porque si nos gusta más o menos, si nos ponemos a analizar el discurso de Vox o las entrevistas que le han hecho a Santiago Abascal, su discurso es bastante mucho más lineal, bastante más plano, bastante más monolítico, bastante más de dinosaurio que se mueve poco a poco. No lo saques de las 3 o 4 líneas básicas, mientras que Rivera es el colmo de la sutileza, y sin embargo, a la hora de los resultados electorales, parece que la gente premia, como decir, déjate de subterfugio y dime las cosas Vamos claras, a lo sencillo, ¿no? Vamos a lo que entendemos todos también, que muchas veces se crean en debates políticos que se escapan del común de los mortales, y por eso ahí volvemos otra vez a lo directo, a las redes sociales, ¿no? Al mensaje claro y sencillo que es lo que está trasladando en este caso Vox, ¿no? Con un mensaje muy claro. A mí me parece que Albert Rivera tiene más de una entrevista que dar, ¿verdad? Porque yo creo que todos estaríamos deseando preguntarle en qué momento se dio usted cuenta de que iba a tener que tomar esa decisión. De que iba cuesta abajo sin frenos, sí, ¿no? Sí. A mí me gustaría preguntárselo sinceramente, porque creo que no ha sido en la noche del domingo del 10N. Creo que él lo sabía de antes, que su situación iba a estar comprometida a los resultados, al respaldo electoral. Es obvio también, a mí me gustaría por lo menos destacarlo, que la trayectoria de Ciudadanos, y en este caso de su líder, de Albert Rivera, es que claro, venía de subir y subir y subir en todas las convocatorias electorales. Y era la primera vez que se iba a encontrar, aunque ellos decían durante la campaña, lo recordaréis, que sabían darle la vuelta a las encuestas y que, es verdad, históricamente no les eran favorables y luego conseguían crecer. En esta pues se ha visto que se han quedado incluso cortas, ¿no? En la horquilla de escaños que le daban no se parece a la que han obtenido. ¿Qué ha pasado ahí? Vuelvo a insistir en lo de los indecisos, porque claro, si hubo un momento en otro proceso electoral en el que la gente decidió votar a Ciudadanos, es obvio que en este no decidieron eso, ¿no? Por lo menos en gran número. Pero volviendo a la figura de Albert Rivera, sí creo que a lo mejor lo sabía desde hace algún tiempo, entre otras cosas porque ha tenido retiradas, ¿no? Sonadas de compañeros de fila que han ido diciéndole que no les gustaba el mensaje que estaba trasladando a la opinión pública. Luego, yo no lo voy a dejar solo en Ciudadanos, la palabra coherencia, no, porque creo que la coherencia tiene que estar absolutamente en todos los partidos políticos, pero se dice que cuando nos falla la coherencia empezamos a tener fuga de votos, ¿no? Porque la gente empieza a ver cosas que lo que dices no es lo que haces. Que ya digo que no lo voy a ceñir solamente a Ciudadanos, porque me da la sensación de que si vamos a la hemeroteca no la pasa nadie, no la pasa nadie, ¿no? Hacer aquí una comprobación de hemeroteca, pero bueno. Julio, hablamos de Albert Rivera, ya dimitido. ¿A qué crees que se ha debido ese descenso, esa muerte de él como líder político? La verdad que yo quiero plantear al respecto una pregunta,
para un poco fomentar el debate, porque hay algo de misterio, todo el mundo lo ve muy claro. Sole hizo antes el análisis, yo creo que en líneas generales el correcto, más o menos el que mantenemos todos, que él hizo una apuesta por liderar el bloque de derecha, por adelantar al PP y ser el referente, y que abandonó el centro, abandonó un papel más moderado, incluso en las formas. Él radicalizó mucho su discurso, no tanto en lo ideológico, que también, sino como en las formas, y bueno, y quizá pues muchos ciudadanos se vieron defraudados porque veían a él como un mediador, como una fuerza pactista, no a cualquier precio, pero que sí que daba estabilidad al país, y que se sintieron defraudados. Entonces, bueno, yo creo que la dimisión, le honra haberla presentado, porque el descenso ha sido grande. Era una apuesta que yo creo que era muy difícil de ganar. Yo creo que estaba cantado que iba a bajar. Yo no esperaba que tanto, pero ya las encuestas lo decían. Pero donde yo creo que está lo controvertido, ¿no?, lo misterioso. Si contamos los escaños que ha perdido Ciudadanos, esos escaños no se han ido a ningún partido centrista, no se han ido al PSOE, al PP tampoco se han ido mucho, se han ido fundamentalmente a Vox y en parte también al Partido Popular. Si sumamos lo que han subido los dos, Vox y PP, la suma es más o menos lo que ha perdido Ciudadanos. Entonces, si pensamos que los exvotantes de Ciudadanos están defraudados con Rivera por esa estrategia, por esa derechización del partido, ¿por qué quienes se han visto beneficiados aparentemente son PP y Vox y no PSOE u otras fuerzas? Es una pregunta que dejo en el aire. A no ser que haya habido un doble cambio, es decir, que los votantes se hayan abstenido y que los votantes de Ciudadanos se hayan ido al Partido Popular y los del Partido Popular a Vox, ¿no? Si tú quieres ser un segundo PP o un segundo Vox, ya me compro la marca primera, ¿no? ¿Sabes? Sí, es lo que comentaba, que yo en líneas generales estoy de acuerdo con ese análisis, que era una apuesta muy complicada, que incluso era más fácil superar al PP desde el centro que desde la derecha, que en ese campo incluso lo tiene más fácil Vox, aunque en momentos concretos, yo creo que en momentos normales el electorado es más centrista, pero que a mí lo que me sorprende es eso del resultado. Yo estoy de acuerdo con vosotras dos, pero realmente esos votos que ha perdido no los ha ganado el PSOE ni ninguna otra fuerza centrista, sino que los ha ganado partidos que están más a la derecha. Entonces, y curiosamente sí, pues, parece que es el Partido Popular el que quiere recuperar un poco ahora ese centro. Desde el 29 día de abril siguiente se puede decir que estamos, desde el 29 de abril, ¿no?, que se Exacto, empezó a oír a siguiente Pablo a las Casado elecciones. decir somos el centro derecha. Yo creo que también estamos ante un escenario evidentemente infrecuente, ¿no? Infrecuente no, nuevo en la política, en la sociedad, en el panorama electoral español, que es tantas elecciones tan seguidas, ¿no? Y yo creo que eso... El festival de la... Sí, yo creo que eso también influye. En un poco la psicología del elector, yo creo que cuanta más elecciones, la gente se vuelve más pragmática. Sí, a lo mejor va perdiendo un poco esa ilusión, esos matices, y va más al grano, se radicaliza, al bloque, sí. Entonces, de primeras, en ese escenario de ir al grano, de radicalización o de vamos a dejarnos de tonterías, tienen muy mal panorama, Ciudadanos, ¿no? Vox sí lo tiene, porque en ese sentido es muy radical, ¿no? Pero también he leído, por ejemplo, algunos análisis después de estas elecciones de que al final una de las grandes líneas que se pueden sacar de conclusiones es que si el bipartidismo estuvo en peligro, otra vez se fortalece con esta situación. De hecho, en el Partido Popular, en Puerto Real, ya incluso decían, en unos análisis después de estas elecciones, decían literalmente, el Vox es una burbuja, al igual que lo ha sido Ciudadanos, al igual que será Podemos, y esos votantes volverán a casa, que somos nosotros, ¿no? Y al final volveremos otra vez
al bipartidismo de Partido Socialista y Partido Popular. Ese es el análisis que realizaban, al menos en Puerto Real. No sé si ese será el camino o no, el volver al bipartidismo. Yo no sé, a mí todavía no me cuadra totalmente por dónde va Vox, porque yo creo que para llegar cuando ya se llega a un cierto número de escaños, ya no vale solo pensar que los votan radicales. Cuando ya superas un número concreto de escaños, ya te está votando personas de la base, ¿no? Y eso es lo que a lo mejor sí me hace pensar más, ¿no? Ese ejemplo, claro, lo tenemos aquí mismo, ¿no? En Puerto Real, donde históricamente en todas las elecciones ha sido la izquierda la que siempre ha ganado, la presencia del Partido Popular, que es lo que teníamos más a la derecha, ha sido prácticamente testimonial, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de un partido que tenga representación en el propio ayuntamiento, que tampoco es muy habitual, ¿no? Que el Partido Popular no esté en los ayuntamientos, una ciudad muy a la izquierda, y han sido 2.270 personas los que han votado a Vox en la localidad de Puerto Real. Es que en muchos sitios claro, Vox ha superado al PP. Puerto Real Vox no ha superado al bueno, PP. aquí en Puerto Real incluso, ¿no? Sí, ha superado. Puerto Santa María también ha superado Claro. a Vox, Y en Chiclana PP. se ha colocado como segunda fuerza Claro, en política. Algeciras ha ganado incluso, ¿no? Lo que queremos decir que yo no, lo que dice Antonio, en Puerto Real no hay 2.270 radicales de... No, pero es más, es que yo creo no que cada vez lo vaya votando más gente normal, eso es obvio, a más votos, menos votos ideologizados hay, y más votos de personas, digamos, corrientes. Es que además yo creo que en estas elecciones, por los análisis que se han hecho con respecto a los anteriores, el voto de Vox es mucho más transversal, porque en otros países los partidos de la llamada extrema derecha, por ejemplo el Frente Nacional, pues tiene sus votos, parte de sus votos en caladeros tradicionales de la izquierda, ¿no? También tiene un discurso normalmente más transversal, económicamente más a la izquierda, y otros factores discursivos. En el caso de Vox era un voto muy centrado en la cantera habitual del Partido Popular, en barrios de renta alta, etcétera. No había llegado tanto a bastiones de la izquierda. En estas segundas elecciones, aparte de aumentar el voto entre quienes le venían votando en esas zonas, también se ha detectado un mayor voto de votantes tradicionales de izquierda. Y el claro ejemplo, Julio, lo tenemos aquí en Andalucía. En Puerto Real, ¿no? En Puerto Real, bueno, en Puerto Real y en Andalucía en general, donde se ha colocado como una de la segunda, tercera. Es la tercera, pero estuvo parte de la noche disputando Claro. el segundo puesto al Partido Popular. Claro, en una... En Cádiz ha sido segundo, ¿no?, en la circunscripción electoral de la provincia. Me refería que el claro ejemplo de, bueno, pues de aglutinar votos tradicionales de izquierda, sí. lo ha conseguido Vox en Puerto Real, en propia Cádiz, en Andalucía, y sin embargo no ha tenido ese arrastre en comunidades tradicionalmente más a la derecha, como puede ser en Galicia, ¿no? Siempre con el Partido Popular, que son también y comunidades, no ha obtenido ningún escaño en Galicia. son comunidades, Vox, ¿no? Sobre todo Galicia, que es un caso muy particular, y de un PP también muy sui generis, también el caso de Castilla, y de un líder ahora muy fuerte. Y ex líderes, ¿no? También muy fuertes, ¿no? Del Partido Popular. Propio presidente del gobierno gallego, claro. Expresidente, que yo creo que en el caso de Castilla, de Galicia, son territorios donde el Partido Popular está muy implantado. En Andalucía, por supuesto, también, pero en el partido más implantado socialmente quizá en Andalucía sea el PSOE, y claramente en Castilla, León y en Galicia es el Partido Popular. Por eso yo pienso que la estrategia de Rivera era suicida, porque, como decía la compañera, utilizaba muy bien el marketing, quizá a veces en demasía, pero su partido es básicamente una maquinaria electoral. Es verdad que para unas generales eso puede ser bastante para un buen resultado, porque sales en la tele, la gente se informa por la tele, la gente mira a Madrid, no tanto a su diputado provincial de la provincia, pero que al final los carteles los tienen que poner gente, convencer en el boca a boca lo tiene que hacer gente, y si tú no estás implantado, sobre todo en los pueblos y en las ciudades menores de 100.000 habitantes, lo vas a tener muy difícil, y el Partido Popular y el Partido Socialista tienen esa están maquinaria muy bien implantados. Lo que se llaman los cuadros, ¿no? De los cuadros, partidos. Y la verdad es que
En ese aspecto sí que... Incluso... Sí, Vamos a, un segundo, vamos a seguir hablando de resultados, pero claro, más que de resultados tenemos que hablar ya de futuro, de los primeros pasos que se han dado para la formación del nuevo gobierno, de ese primer abrazo público entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, de las reacciones de los otros grupos. Ya hay algunos que hablan de que se abraza la política bolivariana, de errores de cara al futuro. De eso vamos a hablar en unos segundos. Tenemos que hacer una pequeña parada para la publicidad y enseguida estamos de vuelta.